Todos somos contingentes, pero nuestro país es necesario. Durante las próximas semanas nos veremos obligados a parar las emisiones normales de Fora Apache. Intentar ganar las elecciones generales va a ocupar todo mi tiempo. Pero como no nos olvidamos de nuestros fieles seguidores apaches, os traeremos especiales con los mejores momentos de este, que es vuestro programa. Hasta pronto. Desde el momento en que Rusia entra a jugar en la arena internacional, hay elementos, digamos, que recuerdan la geopolítica de la Guerra Fría. Antes, off the record, yo decía en The Economist, se han referido a los rusos como soviéticos, pero al mismo tiempo hay una serie de elementos inimaginables en la Guerra Fría, como la presencia de actores que, digamos, no se alinean con ninguno de los dos bandos y ya son actores ineludibles, como nada más y nada menos que el Estado Islámico, que se convierte en un actor transnacional que opera simultáneamente en diferentes estados, pero con una lógica geopolítica propia. ¿Qué es el Estado Islámico más allá de las imágenes que vemos de actos terroristas, de cortar, no de solamente el cabezas? Estado Islámico, es que tenemos al Nusra, que de hecho es Al-Qaeda, y precisamente está Israel apoyando al Nusra. Israel apoyando Al-Qaeda, es que es una cosa loca. Pero no solo eso, es que Francia, Reino Unido, Estados Unidos han advertido a Rusia de que no ataque a Al-Qaeda, entonces en sus bombardeos. Porque lo que les interesa, en teoría, es destruir al Estado Islámico. Digo, en teoría, porque llevan bombardeando al Estado Islámico desde hace un año ya, creo que es un año, con la mayor inefectividad que se ha visto nunca. Cuando, entre otras cosas, los oleoductos es muy fácilmente atacables, son objetivos claros, ¿no? Entonces, aquí, por un lado, Turquía se incorpora a las operaciones de ataque contra el Estado Islámico y aquí bombardea a los kurdos, que son los que combaten al Estado Islámico. Pues digo, cada cual tiene su guerra. Hoy mismo, pero ha sido hoy mismo, Turquía ha hecho una advertencia muy seria, tanto a Rusia como a Estados Unidos, de que no ayuden ni armen a los kurdos porque pueden seguir avanzando por el norte de Siria y ocupar, cruzar el Éufrates y ocupar toda la frontera con Turquía. Entonces, en estos momentos, los aliados son absolutamente, contra natura. Pobres kurdos. A ver, de todos modos, yo creo que es que hay momentos en los que todo lo malo que puede pasar, pasa. Eso es lo que lleva pasando en el Oriente Próximo en los últimos años. Y en esta situación en la que no hay bando al que apoyar, parece ser, la aparición de Daesh, del Estado Islámico, yo creo que hay que aceptar que a veces las sociedades producen excrecencias, fenómenos atroces, pues como los europeos. El nazismo fue un fenómeno europeo, no lo olvidemos, estrictamente europeo. Lo que está pasando en todo el Oriente Próximo yo creo que es un proceso destructivo que a algunos no les importa, porque son otros los que se destruyen, y en ese sentido, pues quizá quien se juega la supervivencia es no solo Oriente Próximo, porque lo que ocurre allí puede ir para otros. Claro. Se expande. Juan Antonio y Olga, pero una cosa que quiero dejar encima de la mesa. Cuando estuve en Palestina, recuerdo que había algunos amigos que conocían el terreno y decían, ¿ves esas casas en las que veas banderas negras? Quiere decir que de alguna manera serían bases sociales del Estado Islámico. Claro. Me explicaba. Digamos, puede haber una expresión terrorista, pero que no está desligada a una situación social de caldo de cultivo que va mucho más allá, digamos, de grupos aislados, de fanáticos. Es decir, que las bases sociales del Estado Islámico en diferentes lugares del mundo árabe es enorme. O sea, que me preocupa, digamos, la imagen como si fuera un actor no racional, independientemente de la barbarie de los actos. Juan Antonio. Es que no es un actor racional. ¿Qué es el Estado Islámico? ¿Qué es Al-Nusra y hasta 70 organizaciones terroristas más que actúan en Siria? Un subproducto de la geopolítica del caos. Es decir, cuando desde hace más de una decena de años, prácticamente desde los Bush, lo que se plantea es una reconfiguración del Oriente Medio, buscando la balcanización, la división de países que existían, para hacerlos más pequeños, más controlables, enfrentados entre ellos, más débiles.
Pues lo que se busca es la balcanización, trocearlos. Pasó en Libia, se planteó para Irak en tres zonas, se ha planteado para Siria en 3 zonas también, y ha fallado en Egipto, porque con mayor tradición el golpe militar de Al-Sisi lo ha parado. Un golpe de Estado laico, pero claro, golpe de lo Estado, ha parado. claro. Pero la intención siempre ha sido esa, sustituir los gobiernos laicos, además de tendencia socialista, época prosoviética y demás, por principados suníes bajo la Sharia y bajo las leyes más fanáticas del islamismo, pero eso sí, controlables y enfrentados entre ellos. Ganancia, Israel gana en seguridad, se quita grandes enemigos de encima y, de alguna forma, Estados Unidos controlaría a través de 2 potencias regionales el Oriente Medio, Arabia Saudita y Turquía. ¿Qué ha pasado? Pues que todo esto se ha roto con la intervención rusa, pero no con la intervención reciente, sino con la que ya hubo en agosto del 2014, cuando pararon la famosa intervención ya occidental contra Rusia, cuando interfirieron aquellos misiles que se habían lanzado, cuando les pararon los pies. Ahí es cuando se puso el problema. Ahí es cuando todo se descoyunta. A partir de ahí es cuando nace el Estado Islámico como subproducto, porque aquello es un caos en el cual Estados Unidos ya no sabe muy bien cómo salir. Y la salida que ha buscado ha sido precisamente pactar con Irán, buscando un actor regional que pueda poner un poco de orden en última instancia en la zona. Lo que pasa es que eso tiene sus implicaciones. Primero, la oposición de una Arabia Saudita que se empieza a desestabilizar. La oposición de Turquía, miembro de la OTAN, que está muy temerosa por el asunto kurdo. La oposición de Israel, que ve como uno de sus grandes enemigos, acaba teniendo un entente con Estados Unidos. Y la oposición de Inglaterra y Francia, que ha traído muy bien, ha traído Olga, que desde el primer momento han estado interfiriendo, especialmente Francia, con la idea de recolonizar Siria. Sí. Olga. Bueno, por un lado, yo creo que es importante la idea que tú mismo exponías al principio, la guerra del desgaste. O sea, hasta un determinado momento en Siria ha habido una guerra del desgaste que ha interesado a actores regionales e internacionales, y a Estados Unidos no le venía mal. Es la misma táctica que se empleó en los años 80 con la guerra Irán e Irak. O sea, estoy armando a Saddam Hussein, pero luego en la sombra y por debajo también armo a los iraníes para que no haya un gran ganador, y además a través de esa venta de armas a los iraníes de paso financio a la contra nicaragüense, ¿no? En Siria yo creo que esta ha sido una táctica que se ha tenido. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el papel fundamental. Nada se puede explicar en Oriente Medio sin tener en cuenta que Israel está ahí y que a Israel le viene muy bien y desea tener pues vecinos muy debilitados. Pero también le viene bien a todas aquellas potencias regionales e internacionales que quieren sacar tajada de la situación geoestratégica de la zona, de las materias primas, etcétera. Por lo tanto, por eso antes mencionaba Sykes-Picot, porque en realidad lo que vemos es una degeneración y un Oriente Medio cada vez más troceadito, ¿no? Mientras algunos en el fondo se frotan las manos. Y esto, al igual que Irak, que de facto está troceado ya, al igual que Libia, veremos, lamentablemente, ojalá me equivoque, a Siria partida de facto tarde o temprano. Creo que era interesante, y con esto termino, lo que decía Teresa antes. Estados Unidos está muy lejos de Oriente Medio. Nosotros estamos cerca, muchos llevamos diciéndolo mucho tiempo. Yo viví la invasión y ocupación de Irak en territorio iraquí. Posteriormente seguí la huida de más de 5 millones de iraquíes huyendo del horror. Algunos se quedaron por el camino enganchados en ese infierno, decidiendo tomar las armas y haciendo una huida hacia adelante, hacia un fundamentalismo. Algunos de ellos ahora están en Siria. A Siria llegaron más de 2,5 millones de refugiados iraquíes, que eso nunca se tiene en cuenta, y de aquello pues vienen estos lodos, y la Unión Europea está muy cerca. Y ahora por primera vez parece que Siria nos interesa, pero nosotros estamos muy cerca de Oriente Medio, de ese lugar en el que tantos actores regionales e internacionales, pues como en una baraja, o sea, como en una partida de póker, luchan por sus intereses y por tener un poder mayor, ¿no? Y Arabia Saudí es otro de los actores que tenemos que tener en cuenta, que es un eje vertebral de nuestros gobiernos occidentales, que lo tenemos como nuestro gran aliado, esa monarquía absolutista que financia el peor una versión radical y lunática del Islam, y a la que Estados Unidos ha vendido
pues miles de millones de armas tan solo hace 4 años. Y Francia la última venta de armas de Estados Unidos a Arabia Saudí fue hace 3 semanas, por más de 1.000 millones de euros. Morales. Entonces, usar argumentos morales cuando nunca tienes un problema con Arabia Saudí, que es nuestro aliado privilegiado, es de una hipocresía, y eso Francia es especialista últimamente en reclamar una intervención moral. Pero no olvidemos a Qatar, porque es que Qatar es la que realmente ha financiado la mayor parte de los grupos de la famosa coalición árabe siria. La han estado financiando desde el año 2012 aproximadamente, pero con una generosidad, por así llamarlo. Los grandes amigos de Sarkozy, de Hollande. Claro, toda esta estrategia parte de intentar destruir al aliado de Irán en Oriente Próximo. Es Al-Assad. Y además a la evidentemente enemigo de los suníes, pero sobre todo como bien decía Olga, por la importancia geoestratégica de Siria, la salida natural hacia el Mediterráneo, de los oleoductos, de los gaseoductos también. Bueno, a Qatar le gustaría tener un gaseoducto que pasara por ahí, hacia Europa, que además le fastidiaría bastante a Rusia. Si tú controlas Siria, controlas la salida hacia Europa vía gasoductos y oleoductos de no solo el Golfo Pérsico, en el caso de Rusia, lo que hay en el Mar Caspio y lo que hay en los de Irán. A ver, sale Irán. Evidentemente. ¿Puede hablar el viejo? A ver, un momento, vamos a ver, sí. Suníes, ¿verdad? Sí. Constitución hipotética, el Corán y la Sunna. Justicia, la Sharia, en sentido literal. Oposición, ninguna. Derecho a las mujeres, menores de por vida. Derechos de las minorías, ninguno. Pena de muerte, mogollón. ¿Esto es Daesh? No, es Arabia Saudí. Basta con añadir monarquía absoluta. Arabia Saudí es Daesh. En el fondo, claro, por eso Daesh se parece tanto a Arabia Saudí, porque es su producto, ¿no? Primero. Segundo, atención, hay que ver el tiempo. O sea, Oriente Medio nunca ha estado unido, excepto por los turcos o por los iraníes. Cuidado, siempre ha estado fraccionado. No quiero decir que no es que ahora pensemos, no es que los americanos están fraccionando Oriente Medio. No, el Oriente Medio jamás fue una entidad. El Oriente Medio es cada uno de su padre y de su madre. Bueno, el Imperio Otomano. Bueno, pero crearon un pastel que decidieron repartirse entre ellos. Vale, sí, de acuerdo. Y la referencia de 1916 es muy buena. Pero vamos, quiero decir que excepto por los turcos y por los iraníes, Oriente Medio siempre fue un caos. Vale. Tercero. Hombre, no más caos que Europa, ¿eh? De acuerdo. Tampoco Europa está unida. Hemos tenido 2 guerras. Tercero, permitidme, no hay extremismos, decía uno, sino situaciones extremas. Y cuando hay situaciones extremas, entonces surgen los extremismos. Y ya vosotros habéis apuntado, me parece muy bien, que Daesh de alguna forma es una culminación de un proceso de intentar evitar a toda costa que unos pueblos que comparten básicamente la misma religión, básicamente la misma lengua y casi básicamente el mismo tipo racial pudieran unirse. Esa es la verdad. O sea que ya desde el momento de la caída de Nasser estaba cantado lo que iba a pasar. Finalmente, balcanizar, si es viejo. O sea, volver a la balcanización, para entendernos. Finalmente, no hay que olvidar una cosa. Vamos a ver, en estos momentos está produciendo el retorno de la nación. Vale, pero eso vale en Europa. Pero fuera de Europa lo que se está produciendo es el retorno de los imperios. Atención. Sobre todo por parte de aquellos que lo han tenido antes. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Gran Bretaña, por ejemplo, Irán. Turquía. Por ejemplo, Turquía, que como Europa la ha hecho varias veces, ahora está volviendo a hablar del sueño panturaniano. Claro. Que manda narices, va a estar sinquiando el sueño panturaniano. Es que no está Europa como para entrar en la Unión Europea en estos momentos, claro. Sí. Y claro, Rusia también tiene la tentación de los imperios. Es decir, que ahí hay muchos factores más, ¿no? Fíjate, he estado en Irán, un gran país, ¿eh? Un gran país, casi 80 millones de habitantes, nivel tecnológico altísimo, una población muy bien formada, con además una franja demográfica muy concreta, o sea, tienen menos población de lo que yo esperaba de 15 años para abajo y menos población de lo que yo esperaba de 60 años para arriba. O sea, tienen una población activa que va de los 15 a los 60, muy bien preparadita. Es un argumento de momento el pacto tremendo. Que hay increíble es Arabia Saudí-Israel, porque es que están compartiendo todos sus objetivos en Oriente Próximo y se están ayudando inconfesablemente. Claro, ten en cuenta que el pacto con Arabia Saudí, el pacto con Arabia Saudí, por parte de los americanos y los occidentales era: nosotros no nos metemos para nada en el tema interno de Arabia Saudí, que se gobiernen como quieran, a cambio ellos aplican en todo caso la política exterior de los anglosajones. Y claro, a Israel eso le viene bien.
Es normal. Hace poco me contaba Eugenio García Gascón, nuestro corresponsal allí en Jerusalén, que se encontró un Mercedes saudí de altísimo lujo, con matrícula saudí, en Tel Aviv. Dice, eso en Israel era impensable que hubiera coches con matrícula de Arabia Saudí circulando por Israel. Pues no hay minoría judía mejor tratada en el mundo, excepto la iraní y la turca. ¿Las dos? En Irán los judíos no tienen ningún tipo de problema, ni discriminación ni nada. Después del zapping os preguntaré en particular por los kurdos, que me interesa mucho el papel que juegan, pero antes, volviendo a lo de Rusia, da la impresión de que en última instancia los garantes de que el régimen de Al-Assad vaya a continuar en Siria son efectivamente los rusos, y parecería que los americanos han comprado el plan. Es decir, que aceptan que en última instancia... De momento. Si es que no hay otra alternativa, Pablo. Les ha fallado el plan. Claro. Es decir, lo que ocurría es que... el plan B. Claro, lo que ocurría es que ellos pensaban en un momento determinado, vamos a ayudar a la oposición a Assad. Claro. Para eso hay que provocar que nuestra propia aviación, que teóricamente bombardea y ataca al Estado Islámico, también defienda a nuestra oposición moderada, que también lucha contra el Estado Islámico. Y para eso hay que crear un caldo de cultivo entre la opinión pública aceptable, de que la situación de Siria hay que acabarla de alguna forma. ¿Qué hace en complicidad con Turquía? Digamos, siguiendo el modelo de las revoluciones árabes. Claro. ¿Qué se hace? Se suelta a centenares de miles de refugiados que estaban en Turquía y se los lanza a Europa. Se crea una situación, un choque, es decir, en la conciencia de la opinión pública, es decir, bueno, esto no puede seguir así. Y entonces, claro, Estados Unidos plantea que hay que empezar a ayudar por aire que sus aviones van a empezar a ayudar a la oposición siria, que es tanto como imponer una zona de exclusión aérea, y que a quien perjudica directamente es al propio ejército sirio. Ahí es el momento en el que Rusia se decide entrar. Pero ten en cuenta que hay otro factor más, que es que en estos momentos no van a tener más remedio que dejar manos libres a los turcos en relación con los kurdos, precisamente por el problema de los refugiados, porque ellos tienen la llave, los refugiados. Hay dos llaves, la que tú hiciste es un día, que pidan un visado. Pero todo esto lo ha roto la intervención rusa, ¿eh? Pero no olvidemos el centro de información de Bagdad que ha creado Rusia antes de empezar a bombardear, el centro de información de Bagdad, en el que participan Irak, Siria, Irán, Rusia y los kurdos. Y los kurdos. Bueno, Hezbollah pero más allá de esto, son los proxies de Irán. Que no podemos olvidar, a mí más que el por qué ocurren las cosas, me parece más ilustrativo el cómo ocurren. Porque muchas veces pensamos que todo está diseñado, están los expertos ahí en Washington diseñando un plan. Y no es así. Y no es así, porque la realidad no se ajusta a los esquemas, siempre se escapa por los bordes. Entonces, una cosa es el proyecto al inicio, porque todo esto surge en el marco de las revueltas o revoluciones árabes. Entonces, cuando empieza en Siria, evidentemente empieza como unas demostraciones y como unas manifestaciones en contra de la dictadura, buscando más libertad y más democracia. No estaban todavía encuadrados en esto. Lo que pasa es que inmediatamente entran los intereses geoestratégicos y eso se desvirtúa. Pero lo que hay que entender es que el proceso no sale ni como lo pensaron en Washington, ni como lo pensaron en París, ni como lo pensaron en Moscú, porque las dinámicas son propias y las dinámicas muchas veces son incontrolables. Y en este momento lo que hay, yo creo, es una situación de desconcierto por parte de la administración estadounidense, que afortunadamente no está gobernada por un Bush o por el segundo Bush, porque si no estaría... No. El factor humano a veces importa. Y si no, estaríamos a lo mejor con el ejército estadounidense de pleno en la zona. Porque, ojalá, y nos dejan en paz a los demás. No, y se van de morón. Pero a mí me importa que no destruyan más de lo que se ha destruido. Intervenido con Bush. Cuando se plantearon intervenir en 2012, habrían intervenido. Exactamente. Entonces ahora mismo no se sabe qué hacer. Como en Irak, que de hecho fue algo que estuvo encima de la mesa, que Francia lo deseaba muchísimo y que en el último momento, bueno, pues no ocurrió. Como Obama iban a intervenir. ¿Qué iban a tener? ¿Otra guerra más perdida después de Afganistán, Irak? No, Jorge, es que iban a intervenir. Bueno, pero Bush perdió la guerra de Irak. No le importó. No, Jorge, es que iban a intervenir. Iban a intervenir en agosto del 2014 y se les pararon los pies. Y iban a intervenir ahora y se les ha vuelto a parar los pies. Quien rompe el plan es Rusia. Bueno, pero y ellos no pensaban que Rusia iba a intervenir de la forma que está interviniendo y se han encontrado, de ahí el desconcierto, con que ahora qué. Pero el desconcierto lo tenían ya antes, ¿eh? Estados Unidos lleva tiempo sin saber muy bien qué hacer con el lío de seguimos con esto, volvemos con Olga, pero antes, Zapping Apache.
Debemos reconocer que solo el ejército del presidente al-Assad y las milicias kurdas están luchando realmente contra el grupo Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en Siria. Sí, el realismo dicta que habrá que alcanzar compromisos para poner fin a los combates y acabar con el autoproclamado Estado Islámico, pero el realismo también requiere una transición controlada sin al-Assad y con un nuevo líder. El senador estadounidense John McCain asegura que el blanco de los ataques aéreos realizados por aviones rusos desde el miércoles han sido los miembros del Ejército Libre de Siria. Los ataques iniciales fueron realizados contra individuos y grupos que han sido financiados y entrenados por nuestra CIA. La primera información sobre víctimas civiles apareció antes de que nuestros aviones despegaran. Un bombardeo cerca de Kunduz destroza un hospital de Médicos Sin Fronteras. El ejército estadounidense ha reconocido haber llevado a cabo de madrugada un ataque contra posiciones talibanes y no ha descartado que se hayan producido daños colaterales. Estados Unidos aseguró que sus propias fuerzas estaban siendo atacadas y habían pedido cobertura aérea, pero luego cambiaron de versión. El hospital fue bombardeado por error. No atacaríamos nunca deliberadamente un establecimiento médico. Y por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió disculpas a la organización Médicos Sin Fronteras. Well, I don't think it's quite fair to condemn a whole program because of a single slip-up. Con la guerra siria como telón de fondo, hay en juego otros intereses geopolíticos de potencias regionales e internacionales, como muestra el tenso apretón de manos entre Putin y Obama. Olga. Sí, bueno, ahora que estaba viendo el zapping, por lo que hablábamos antes, Turquía dice voy a bombardear al Daesh y en realidad se centra en los kurdos. Estados Unidos voy a bombardear al Daesh y de paso bombardea posiciones del régimen de Bashar al-Assad. Rusia dice voy a bombardear al Daesh y también parece ser que también ha bombardeado grupos de la oposición, el Ejército de Conquista, que aglutina a muchos grupos islamistas, claro, y que incluye incluso al propio Al-Nusra, y que Al-Nusra ha sido apoyado por Arabia Saudí y por Turquía. Bueno, aquí aprovechando, cada uno de paso bombardea a... Con respecto a la pregunta que decía Pablo, de momento... John Kerry lo dijo recientemente. Bueno, de momento a lo mejor pues el mal menor es que Assad esté aquí y no vamos a poner encima de la mesa que haya que quitarlo a corto plazo, que no significa a medio o largo plazo. Lo que sin duda sería un error garrafal es que después de Obama llegue otro loco como Bush que se plantee volver a desgarrar por completo el tejido social de Siria como hicieron con Irak, y a desgarrar por completo y romper por completo las fuerzas de seguridad sirias que en el futuro, nos guste más o menos, van a tener que jugar un papel importantísimo. En Irak, Bremer, un loco al que yo lo conocí en el Hotel Palestina, llegó allí sentando cátedra y queriendo poner la bandera americana en todas partes en Irak, y este tío lo que dijo fue hay que ilegalizar el Ba'ath y hay que destrozar y dividir y criminalizar a todos los integrantes de lo que fueron las fuerzas de seguridad. Que llevarlos a ellos ante un tribunal internacional, ¿verdad? Un nuevo Nuremberg, porque claro, que han montado para al final terminar diciendo bueno, vamos a dejar que Assad siga. Suma, ¿sabes? Vergüenza, yo creo que una lección sí que han aprendido en Irak, es decir, ellos pensaban que iban a controlar Irak y precisamente han perdido por completo el control de Irak. Mejor dicho, Irán a los iraníes, claro. Irán en estos momentos es el aliado del gobierno en Bagdad, porque es un gobierno chií, pero además en el norte los kurdos se han totalmente independizado, con lo que significa para la OTAN tener, digamos, Turquía entretenida, digamos, por su gran enemigo ancestral. También están perdiendo el control de Afganistán otra vez. Pero claro, pero al mismo tiempo, el Estado Islámico yo no creo que lo controle nadie, que simplemente ha sido otro engendro provocado, eso sí, por el dinero de Arabia Saudí, como bien decías, cuando metes armas sin parar ideológicamente, y entonces lo único que tienen es un descontrol absoluto. Entonces, al perder el control, yo creo que incluso Washington no está tan disgustado de que Rusia entre a ver si calma un poco la situación, porque se les había ido de las manos. Si hubiese una coalición internacional, de verdad, no Estados Unidos y los cipayos, sino Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, Daesh dura una semana. Acaban con Daesh enseguida. Claro, es que la realidad actual es la siguiente. 7.000 misiones, la famosa coalición internacional, 7.000 misiones aéreas contra Daesh. Nada.
¿Habéis visto algún vídeo de las acciones de los aviones aliados contra el Estado Islámico? No hay nada. Nada. Salvo las imágenes por satélite donde los interminables caravanas de camiones pesados viniendo desde Turquía con material, armamento y toallas, logística y demás, para el Estado Islámico. Sí, sin que les ataque un solo avión. Sin que les ataque un solo avión. Esto tiene una clara lectura. Complicidad. Complicidad, vamos a ver. Arabia Saudita apoya el terrorismo internacional, hay que decirlo así. Qatar apoya el terrorismo internacional. Lo digo porque como aquí hay empresas que tienen muchos tratos con Qatar, con Arabia Saudita, incluso a nivel de dinastías, apoyan el terrorismo internacional. Turquía es un miembro de la OTAN y está apoyando el terrorismo internacional. Es decir, la OTAN ahora mismo es una organización sospechosa. Sospechosa. Es lo que tú llamas el gran tablero. Pero más aún, de nuevo. Si hablamos de matanzas de civiles, hay algo que es que tenemos la memoria muy corta. Claro, si hablamos de matanzas de civiles, hasta el momento, quien ha realizado las mayores atrocidades en cuanto a matanzas de civiles son las tropas estadounidenses en Irak. Es que nos olvidamos que Fallujah fue destruida en un 85% y no sabemos cuántos muertos hay y no sabemos los desaparecidos que hubo en Irak, pero yo recuerdo la cifra de los 50.000 en el año 2005. Se hablaba de 50.000 desaparecidos. Yo vi las consecuencias de Fallujah en 2004 que volví a Irak. Pues no hablar del episodio en que nos metieron al ejército español en Nayaf. Claro. El episodio en que nos metieron en Nayaf. Los cadáveres afectados por el fósforo blanco, que es un armamento claro, sí, que está ilegal, ¿no? Que además no se atrevieron a negarlo. Y está demostrado que Estados Unidos empleó fósforo blanco en Irak. Y somos miles los testigos de esas consecuencias. Por eso yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta idea de que siempre se dice, ¿qué hace Europa? Pues mira, lo mejor es que no haga nada. Claro. Exacto. Sí, porque tenemos esta idea de la autoridad moral nosotros. Tú dices lo del fósforo blanco. Yo he visto las calles de las ciudades de ex Yugoslavia, en el año 98, sembradas de bombas de racimo. La ciudad de Niš, la ciudad de Novi Sad. ¿Por qué tiraba esas bombas la OTAN? Os voy a decir una cosa. Nadie ha juzgado eso. He visto hospitales bombardeados. Yo soy medio español, medio francés. La base de Morón no va a costar cara. Pero la que se nos avecina a los franceses en cuanto a un atentado tipo 11 de septiembre, lo vamos a ver. Y no a largo plazo. Porque ya lo he dicho, por cierto, el fiscal general encargado de la lucha contra el terrorismo acaba de dimitir diciendo, está cantado, ya vienen. Va a haber un atentado aquí por las Torres Gemelas. Pero lo que tiene que hacer es lo que decía Kerlem, usted quiere acabar con el terrorismo islámico, deje a los árabes en paz, leche. La prueba de que no se quiere acabar con el Daesh está en el propio mapa. El propio dominio del Daesh en el mapa, que es absolutamente el río Éufrates de arriba abajo, es insostenible. Logísticamente ningún ejército puede sostener un frente así. Lo que pasa es que no han querido acabar con Daesh, porque lo que querían era acabar con Assad para beneficiar a Israel, para beneficiar a Arabia Saudí, para beneficiar a Turquía, pero y perjudicar a Irán, que era el objetivo en su momento. Han permitido acampar a sus anchas. Está bien la pregunta, lo que planteaba Teresa. En un mundo idílico sería perfecto preguntarnos, ¿y qué hacemos nosotros? Claro, en un mundo idílico nadie actuaría solo pensando en sus intereses en contra de los intereses de la población civil de Oriente Medio. En un mundo idílico, pues las intervenciones militares serían siempre misiones humanitarias, pero es que no estamos en un mundo idílico, con lo cual formular ese tipo de preguntas es algo absolutamente perverso y tiene un objetivo y un interés en sí mismo, ¿no? Y además hay algo más. En un país islámico jamás una intervención de fuera tendente a cambiar el régimen triunfará, jamás, nunca. Porque ellos no nos deben nada, se consideran iguales de buenos o de malos. Pero es que además las intervenciones vienen cargadas de absolutas barbaridades y de crímenes de guerra y de dolor que se transmite de generación en generación. Europa lleva interviniendo, es decir, bombardeando esa zona desde desde finales del 19. Y militarizándola. Es que si tú metes armas continuamente, como has metido en Libia, y conviertes Libia en un polvorín de armas... Hablabas del 16. Después de esto 1918, la Sociedad de Naciones da a Francia el control sobre Siria. Entonces, un general pactado secretamente en el 16, en el Líbano, a pesar de las promesas que les hicieron a los palestinos. De Damasco, y en un momento determinado ve una especie de mausoleo pequeñín y le pregunta al guía, ¿y eso qué es? Dice, es la tumba de un gran guerrero kurdo, por cierto. ¿Así quién? Saladino. Va el francés, se baja, tira la puerta a patadas al grito de hemos vuelto a por ti, Saladino.
O sea, ya vale, ya. Y eso generó una rebelión civil. Sí, y a veces hemos sido los representantes de la barbarie, no olvidemos eso. A veces no, o sea, yo creo que en los últimos 500 años unas cuantas veces. Bueno, es que con los parece que no se podía decir el 12 de octubre. No me extraña. No se podía recordar. Os quiero preguntar por el papel de los kurdos, porque es verdad que los kurdos han vuelto a recuperar otra vez presencia internacional por el conflicto en Siria. Bueno, y hemos escuchado a Putin decir, son una de las pocas fuerzas que está combatiendo cuerpo a cuerpo realmente al Estado Islámico. A eso me refería yo cuando decía que el fracaso de la estrategia norteamericana en Irak ha sido absoluto, porque además lo único que han conseguido es que chiíes y kurdos estén en estos momentos aliados, y entonces aliados los kurdos con Irán, por eso está tan aterrorizado Turquía. Claro. Porque claro, ahora resulta que los kurdos tienen apoyo de Irán, que es una superpotencia regional, de Irak porque les ayuda a contener al Estado Islámico, y además dicen que van a iniciar con las tribus suníes de Siria el asalto a Raqqa, que es la capital del Estado Islámico, por su cuenta, o sea, los kurdos con chiíes y con suníes. O sea, se está creando una alianza que es todo, la alianza de todos los que eran enemigos de Arabia Saudí y de Estados Unidos. Porque también también les ha fallado la estrategia, porque también Estados Unidos y Israel tienen sus kurdos. Claro. Y claro, es decir, no siempre ganan. Y ahora mismo la influencia iraní sobre los kurdos, el mantenimiento de una posición importante del PKK, del Partido Comunista del Kurdistán y demás. Claro, todo eso resulta que estos actores no son amigos de los kurdos, amigos de Estados Unidos, con lo cual eso se descoyunta también un poco. Pero es la propia geopolítica del caos que la Secretaría de Estado norteamericana ha llevado adelante, que ellos pensaban que se iba a salir de otra forma. O sea, el ejemplo libio, ya está, se destroza el país, se rompe todo su tejido industrial, económico, social, comunicativo, se trocea, se dejan las bandas en cada zona y controlamos. Eso aquí no ha pasado. No ha pasado porque han entrado actores muy potentes. Pero ha pasado algo parecido, porque Libia jamás fue una nación. Libia eran 6 tribus. Fue una nación cuando Mussolini dijo, pues por narices y a punta de bayoneta, esto es una nación. Bueno, no es una nación, es mía, ¿no? Unas barbaridades en Libia, los italianos. Yo pienso que los kurdos es un pueblo mártir, tiene como vocación ser pueblo mártir. Recordad que el primer bombardeo aéreo con gases se le hicieron los británicos sobre los kurdos en 1923 o 25, no me acuerdo. También en Libia. Y Saddam Hussein después, pero también los iraníes combatían a los kurdos, y ya no. Y ya no, en estos momentos los kurdos siguen teniendo el enemigo turco, pero en cambio han dejado de tener el enemigo en Bagdad y el enemigo en Teherán. Bueno, pero es que el problema kurdo ha estado siempre ahí porque están repartidos en varios estados. Claro. Entonces, bueno, yo creo que en algunas cosas han mejorado su situación, porque yo recuerdo los años 80, lo que era en Turquía estaba prohibida la palabra kurdo y el idioma, es decir, bueno, son procesos. Y lo que pasa que en el marco de la destrucción total de la zona, evidentemente los kurdos están en ese paquete también, aunque yo diría que no son los que se están llevando la peor parte. La crisis de refugiados ha centrado la reunión de ministros de Interior de los 28. Lo que tendremos que discutir, la clave de las decisiones que debemos tomar, es qué hacer para ocuparnos de ese vertiginoso número que nos desborda. Han acordado enviar de vuelta a sus países de origen a los inmigrantes que no tengan derecho al asilo y también han debatido la creación de una fuerza de guardia de fronteras común para controlar la oleada de personas que llegan de Siria y otros países. No está describiendo las condiciones soportables que ha prometido para esta gente. En vista de esto, su plan, perdón, no puede ir bien. No es, viable. Lo tiene especificado aquí. Gritan que abran la frontera y lo hacen bajo la mirada de la policía eslovena, que ante la presión y los empujones utiliza gas pimienta para dispersar a este grupo de 500 refugiados que tratan de cruzar la frontera hacia Eslovenia. Usar gas es mucho más barato y menos público. ¿Pero qué esperas de Europa? ¿Sabes que es probable que te deporten? ¿Y qué puedo hacer? Estoy huyendo de Siria. En el Líbano hay problemas. En Turquía también. Solo nos queda Europa. Unas 710.000 personas ya han entrado sin documentos a la Unión Europea.
deben pasar un crudo invierno que ya ha empezado en algunos países europeos, con lo cual la crisis persiste con muerte y sin respuestas. Sí, estoy viendo este informe, me acuerdo mucho del libro de Susan George, Informe Lugano, ¿no? Que es la idea de la humanidad sobrante, ¿no? Porque uno de los elementos fundamentales del nazismo era que le sobraba una parte de la humanidad. Ahora estamos llegando a la idea de que no sobra una parte de la humanidad. Eso tiene, para mí, al final niega el carácter de persona a los que le niega su condición de ser naturalmente del mundo donde se vive, ¿no? Pero vengo a esto por lo siguiente, ¿no? El tema este de Alemania que tú has señalado muy bien, el miedo, ¿no? El enorme miedo, ¿no? Pablo y yo hemos prologado y hemos trabajado en un libro de Melanchthon que se llama El arenque de Bismarck, que es un libro sobre una denuncia de Alemania, un panfleto contra Alemania. Y uno de los problemas que más insiste es el problema de la crisis demográfica de Alemania. Entonces nos encontramos aquí como una doble posición. Por un lado, la Merkel está intentando llevarse cuadros cualificados, lo ha dicho Messier, el ministro de Interior, el máximo de cuadros cualificados de esta emigración, porque sabe que Alemania tiene un problema demográfico muy simple. Por otro lado, la parte más rica de Alemania, no olvidad que es Baviera, la parte más rica de Alemania, que es Baviera, se opone a la ruptura de la homogeneidad político-cultural del pueblo alemán. Pero fijaros esta doble idea que antes decía muy bien la compañera, ¿no? Que era la siguiente. Por un lado, ¿qué hace esta fuerza de trabajo sin derechos? Recompone el ejército de reserva. Sin eso no puede funcionar, porque había otra salida. Darle más derecho a los alemanes, distribuyen mejor la riqueza y tendrán más hijos. Es que hay una relación muy directa entre las políticas económicas que tú realizas, que son contrarias a la gente, a los derechos de las personas en general, pero en tu país, con luego lo que hace externamente. No son dos cosas diferentes. Tú no puedes ser neoliberal en tu país y justiciero a nivel mundial. Están relacionadas. Lo que estamos encontrando es que se prefiere al final recomponer la tasa de beneficio por la vía de la migración que por otras vías. Y en el fondo lo que ha desaparecido es una cosa muy importante. Yo siempre insisto en los elementos estructurales y generales. ¿No os acordáis ya que ha desaparecido esto del debate sobre un nuevo orden económico internacional? Sí, el refundar el capitalismo de Sarkozy. Eso ya ha desaparecido. Ahora mismo vamos a unas relaciones internacionales presididas por la ley de la jungla y donde todo se está militarizando, precisamente porque lo que hay detrás de esto es el retorno de la geopolítica. Tú decías, y termino, ¿dónde empezó esto? ¿No? Hay muchos que pensamos que eso empezó el 1 de junio de este año con el acuerdo de los 5 más Alemania con Irán. Yo creo que ahí empezó toda la historia. Ahí empezó toda esta historia porque rompe el cuadro geopolítico en Oriente Medio y a partir de ahí se empiezan a usar los refugiados como instrumento de acción política. Si decimos que los refugiados se militarizan es porque los refugiados es una parte de la lucha político-militar, no es una cosa secundaria y es terrible porque es ya lo que estamos llevando ya es al paroxismo el problema, ¿no? Por tanto, retorno a la primera pregunta, ¿no? Las personas que sobran y su uso en lo que podemos llamar el mercado mundial, ¿no? Bueno, yo quería decir varias cosas, estoy diciendo cosas muy interesantes. En primer lugar, querría decir que huir sí es un derecho, y es un derecho que está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está recogido en múltiples tratados de derechos humanos que han firmado todos los países europeos. No solo huir es un derecho que supone para mucha gente el derecho además a ser protegido y no devuelto a donde vaya a ser perseguido, sino supone también el derecho de otras muchísimas personas a marcharse y mejorar su vida y buscar una mejor situación de derechos humanos, ¿no? A mí me parece que sería muy interesante cuando habéis planteado el tema de por qué hay un auge muy importante de la xenofobia en España, en Europa en general. Yo creo que hay que tener en cuenta que las causas del aumento de la xenofobia son muy diversas, muy complejas, pero yo señalaría 3 cosas que me parecen fundamentales. La primera es que eso está directamente relacionado con las políticas de los Estados. Con las políticas de los Estados en 2 sentidos. El primero, en el sentido de que cuando tú has llevado a cabo un proyecto neoliberal de recorte del estado del bienestar, de recorte de los derechos, de empobrecimiento de la población que impacta en el conjunto de la ciudadanía,
y utilizas un discurso sobre la inmigración, que este es el segundo elemento que voy a tratar, construyéndolo como una amenaza y como un problema, entonces tú generas el caldo de cultivo magnífico para que el chivo expiatorio de todos los problemas sociales, sobre todo para la gente más empobrecida, sea decir, mi vecino, el inmigrante, que no debe de tener mis derechos. Guerra entre pobres. Claro. Entonces, pero yo creo que es muy importante, ese auge de la xenofobia tiene directa relación con el fracaso de las políticas de lucha contra el racismo, con el fracaso de las políticas migratorias, que no solo son políticas de cerrar el acceso, son políticas de cómo tú gestionas la integración aquí y son las políticas de cómo tú expulsas a la gente, los CIES y todo eso, ¿no? Y en todo ese contexto, la construcción de la inmigración como una amenaza de seguridad, y no es casual que los políticos europeos utilicen conceptos como avalancha, como invasión. ¿Cuántos millones de personas entran por cada aeropuerto de Europa o entran en un aeropuerto como el de Canarias? Pero se genera una sensación mediática y política promovida por los políticos de que en Canarias 26.000 personas, evidentemente en Grecia 250.000, 300.000, es un volumen de gente, pero estamos hablando de ¿cuántos millones en Europa? ¿500 millones de personas? Eso no son avalanchas. No lo son. Y si seguimos favoreciendo un discurso que los convierte en avalanchas, legitimamos la militarización de las fronteras, que se destinen miles de millones a esa militarización y no a la protección de esas personas. Y a mí me parece que, y esa es una parte del discurso, la avalancha, la invasión. La otra es que viene el yihadismo. Y entonces ya aumentas la islamofobia y la xenofobia. Entonces yo creo que lo que tiene que haber es otras películas y otras políticas, y que los políticos europeos son responsables de la aparición de sus partidos de extrema derecha. Olga. Estamos en un capítulo trascendental de la historia. Lo que están viviendo estos refugiados son auténticas epopeyas que no nos podemos hacer una idea. Cruzan 6 fronteras, como mínimo un mar, y ante eso, como muy bien decía la compañera, la Unión Europea apuesta, y por eso antes decía, por procesos de selección e identificación y no de acogida. Y cuidado, que las consecuencias de esto a medio y largo plazo van a ser terribles si no se cambian estas políticas, porque además va a haber voluntad, no nos cabe duda, en un momento de crisis de identidad y económica y de todo en la Unión Europea, va a haber una voluntad, por supuesto, por parte de algunos gobiernos de agitar e instrumentalizar el tema de los refugiados. Y todavía estamos, me temo, ojalá me equivoque, en el prólogo, con por supuesto una criminalización de muchas de esas personas que vienen de fuera, con por supuesto agitando también el fantasma de la islamofobia, que me parece que es otro de los grandes problemas de este siglo XXI. Libia, que es un país del que ahora vienen muchos refugiados, es un país que antes usábamos y en cuyo territorio había centros de internamiento para extranjeros que eso era terrible. Gaddafi, el amigo de Europa, claro. Auténticas cárceles, y utilizábamos esos países para externalizar nuestras fronteras y convertirnos en esa fortaleza mayor. Hace poco me llamaba por teléfono un amigo sirio que no es clase media, es clase baja, que no tiene dinero, que además pues la guerra le ha provocado muchas enfermedades y que no tiene la capacidad ni física ni económica para huir. Y tenemos que recordar que también esa gente existe y que aquí muchas veces estamos viendo a muchas familias de clase media que están pagando muchísimo dinero, haciendo el cálculo ayer, solo en 5 días, solo las mafias que operan en Lesbos, de Turquía a Lesbos, pueden acumular 3 millones de euros, y estoy contando por lo bajo. Cómo la policía y las autoridades en muchos países de la Unión Europea también están haciendo la vista gorda con estas mafias es otro tema a estudiar y abordar. Y por último, el tema de la xenofobia. Por ejemplo, en Francia, ahora en diciembre va a haber elecciones regionales. Es un tema que está en el debate público. En Hungría, Víctor Orbán lo ha agitado, utilizado, instrumentalizado e imponiendo medidas que vamos a ver en otros países, lamentablemente, como por ejemplo penar con 3 años de cárcel a quienes crucen la frontera, y además ya en una auténtica perversión total, 5 años de cárcel si cuando cruzas la frontera estropeas la valla. Estamos ante una auténtica distopía y urge responsabilidad política y también social y ciudadana para abordar este asunto. Miguel. Yo creo que la crisis de los refugiados, tal como la conocemos ahora mismo, que por lo menos para Grecia e Italia empieza antes de junio. De hecho, la ministra de Inmigración de Syriza
ya en marzo empieza a dar y se lo mandan a Europa y se mira hacia otro lado. Evidentemente la idea era desestabilizar al gobierno de Syriza, eso yo creo que estaba encima de la mesa, eso es evidente, pero creo que solo es el principio. Solo es el principio de algo que yo creo que va a durar demasiado tiempo. Y además que creo que va a herir de muerte definitiva al proyecto de la Unión Europea tal y como nos habían contado que era. Y a lo mejor va a mostrar la verdadera cara del proyecto europeo real que las élites querían construir. Y ese proyecto de la Unión Europea, nacido en cierta medida de la lucha antifascista, partisana y demás, quedará en el rincón del olvido. Con lo que vamos a tener ahora mismo va a ser una Europa en donde se está fomentando la xenofobia. Es una xenofobia institucional. No es que los partidos de extrema derecha estén creciendo, es que todo el arco está girando hacia la derecha gracias a las políticas públicas, en un momento en el que justamente en los países del sur estaban creciendo las opciones contrarias. Y eso hay que verlo y ponerlo encima de la mesa. Y es un elemento central. Las políticas de migración ya no hablan simplemente de avalancha, es que en el Parlamento se habla de plaga. Se habla de plaga directamente. Las políticas que se está hablando... La extrema derecha, sí, sí. La extrema derecha, de plaga. Pero voy a decir una cosa. Partido Socialista, el señor Hollande, presidente, marzo pide permiso al Consejo de Seguridad de la ONU para bombardear barcos. Sí. Bombardear barcos de inmigrantes en el Mediterráneo. Pide permiso para bombardear barcos. Si eso lo hubiera dicho Marine Le Pen hace 2 años, nos hubiéramos puesto las manos en la cabeza y hubiéramos dicho qué locura. ¿Por qué vienen por donde vienen? Y aquí hay un elemento que ha dicho Sier fundamental. El reforzamiento de la Europa Fortaleza ha impedido y ha bloqueado cualquier otra entrada ahora mismo a la Unión Europea. Que cualquier otra entrada un poco asequible, porque están viniendo sirios por la frontera de Melilla, pero claro, tienen que pagar un billete a Argel, tienen que pasar por las mafias a Marruecos, de Nador les tiene que pasar otra mafia, y eso es muchísimo dinero. Pasar simplemente de Nador a Melilla son 3.000 euros, o sea, lo digo por poner. Entonces, lo más barato es entrar por Grecia, ahora mismo, por el Egeo, porque no han dejado otra opción, porque no se abren corredores humanitarios. Podemos sacó hace exactamente un mes una propuesta clara de cómo se podría atajar desde Europa y desde España la crisis de los refugiados. De una forma sencilla, no creando nada nuevo, sino con la legislación ya existente. No se aplica, y no se aplica porque no se quiere. Evidentemente por una cuestión política. Pero ¿por qué no pasan por Albania? Decías. O por ejemplo por Bulgaria, que sería otra opción. Hace 15 días la policía búlgara mató a 2 migrantes a balazos en la frontera. No con gas pimienta, a balazos. Están pasando 400 diarios por Bulgaria, 400 al día por Bulgaria, que están denunciando que están siendo desnudados por la policía en pleno invierno, que están siendo atacados por perros, lo mismo que le está pasando en Albania. Evidentemente. ¿Por qué pasan por Macedonia? Porque es un paso seguro y porque el gobierno macedonio ha facilitado trenes de Macedonia a Serbia, y en Serbia llegan a Presevo, que es otra, hay autobuses donde el Estado serbio mira hacia otro lado y la iniciativa privada se organiza y les llevaba hasta Hungría. Por cierto, no gratis, ¿eh? No. 10 euros el tren, 60 el autobús. O sea, lo digo para que veamos. Por eso pasan por ahí. Si las redes también que hay fomentan, pero evidentemente las políticas de la Unión Europea solo dejan un embudo por donde poder pasar, y ese embudo ahora mismo es la ruta de los Balcanes occidentales. Claro, lo que quiero decir es que no es un embudo casual. No. A ver, es verdad que el derecho a huir es un derecho formal, pero maldita la gracia que hace, ¿eh? O sea, porque yo estoy pensando no en cómo van a vivir los refugiados mañana en Suecia o en la Alemania rica, estoy pensando en cómo van a quedar Siria y Libia y cómo va a quedar Afganistán. Es decir, ¿les queda futuro o los consideramos ya estados fallidos para siempre? Eso no podemos seguir consintiendo eso. Porque mañana van a ser otros países, mañana será Argelia si lo consiguen, o será Egipto, o será Dios sabe quién. Es decir, de alguna forma, esa lucha de clases internacional permanente, hay que ponerle fin.
O sea, hay que acabar con esa situación de injusticia universal, porque es que si no, esta tragedia la tendremos permanentemente, la viviremos un año tras otro. ¿Qué pasa en Europa? Fundamentalmente es que esas políticas neoliberales también tienen miedo. Que los que detentan el poder neoliberal tienen miedo, y el miedo es muy mal consejero. Y el miedo va desde el status quo que mantienen en esa Baviera rica y que lo ven como la plaga, hasta esa Serbia que cuando piensa que van a tener que recoger en su territorio 30, 40 o 50.000 musulmanes, recuerda Kosovo y le aterra. Y entonces el miedo es muy mal consejero. Como el miedo no crezca en toda Europa, no es por la cantidad, es mínima, es un 0, como habéis dicho, no es por la cantidad, sino porque el miedo es un instrumento también que se puede utilizar en la guerra social.